decía el otro día era, tenemos que pensar que cualquier persona, ¿sí?, que asista a nuestra charla, a nuestra discusión en grupo, a nuestro briefing, ¿sí?, cuando termine la misma debe saber las 2 o 3 ideas principales que yo desarrollé. ¿Se acuerdan de esto, no? Sí. Bien, perfecto, listo. Bueno, los objetivos de la lección pueden ser generalmente o enseñar algún objetivo que tenga que ver con conocimiento de algo, de un concepto, la solución de un problema, de lo que sea, ¿sí? O generar un cambio de actitud en nuestros estudiantes. Normalmente cuando damos instrucción, lo que tratamos de hacer es cambiar la actitud de alguien, ¿sí? Tratar de trabajar sobre la aptitud con P, pero también cambiar la actitud. ¿Qué otro tema? Bueno, factores de planificación. ¿Qué tenemos que tener en cuenta antes de preparar una charla, una clase, lo que sea? Primero, el tamaño del grupo, ¿ok? No es lo mismo, por supuesto, como ustedes sabrán, preparar una charla para una persona que va a ser nuestro alumno en el puesto, digamos, de alumno, o para 2 o para 10 o para 15. Esto es muy importante. Primero, ¿cuál es el tamaño del grupo? Segundo, ¿cuál es la ocasión donde estamos dando la charla? ¿Es a la mañana? ¿Es a la tarde? Si nosotros tenemos que dar una charla, hablábamos el otro día después de comer, evidentemente vamos a tener que utilizar varios recursos para mantener la atención del auditorio, ¿sí? Un poco, a ver, lo que viene, Claudio, ¿cómo seguimos? Sí. ¿Cuál Claudio? ¿Cuál de los dos? Claudio Villa. Bien. Razón, tenemos 2 Claudios, sí. Hay 2 ahora. Claudio, bueno, viendo los factores de planificación, digamos, mirando el tamaño del grupo, bueno, nos vamos a ubicar también, digamos, de acuerdo a la cantidad de gente. Vamos a ver también el tema de qué capacidad tiene cada uno o qué nivel tiene cada uno de los chicos que van a estar en la charla, digamos, para saber si ya son pilotos o no son pilotos, qué tipo de charla vamos a dar en común, ¿no es cierto? Otra cosa a tener en cuenta también la disposición del aula. Digamos, si vamos a entrar a un aula, digamos, armado, un banco atrás del otro, o lo vamos a hacer en una reunión donde vamos a tener que, digamos, ponerlo más en común en un semicírculo o alguna otra opción, digamos, como para ver qué tipo de reunión vamos a dar. Si la reunión va a ser, digamos, informativa, si nosotros vamos a hacer, o qué objetivos vamos a tener en conjunto como para poder lograr la reunión, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de charlas vamos a hacer de acuerdo a la gente? bien, Dentro de la organización, sí. Carlos, ¿sí? Sí. Este tema que nos habló recién, entró acá, lo vamos a admitir a don Juan Cruz, el que faltaba, ¿sí? ¿Sí? Sobre el tema de la disposición del aula, ¿sí? ¿Por qué era importante tener en cuenta esto cuando nosotros preparamos una charla? Bueno, que charlamos de la disposición del aula, que depende si va a ser una discusión o va a ser una conferencia. Si nosotros armamos un aula con el objetivo de exponer algo, la disposición de las sillas una atrás de otra y el pizarrón estaría bien. Si la intención es discutir algún tema, por ahí habría que buscar otra forma de distribución, ¿no? Por ahí una ronda o algo así. Espectacular. Bueno, ¿hasta acá alguna pregunta, alguna consulta del resto? ¿De los que no intervinieron todavía? No. Bueno, Juan Cruz, ¿cómo te va? ¿Cómo va? Buenas tardes, chicos. Disculpen la demora. No, por favor, estamos haciendo una pequeña revisión de los conceptos dados, con la diferencia de que hoy en algún momento, ¿sí?, sigue alguno de nosotros, ¿ok? Empiezo a hablar, Muy bien. pero en algún momento le paso el puntero y hago oficio
Lo único que les pido es que si quieren que yo les pase la diapositiva, díganme próxima. Lo mismo que le darían a una persona que le estaba Bien. esperando, ¿sí?, en una clase real, ¿sí?, el proyector, y que le decís, pasala, por favor, o por favor. ¿Les parece? Perfecto. Muy bien. Bueno, Carlos, ya que estamos después de la disposición del aula, vamos con esto. ¿Qué tenés para decirnos de esto? Y tengo para decir que para organizar la lección, estas serían las tres partes de las tres partes que debe tener: la introducción, el desarrollo y la conclusión. La introducción sería, bueno, hacer una entrada al tema, que no debe durar mucho, sobre todo tomando en cuenta cuál será el largo de la charla. Una charla de 45 minutos no debería llevar mucho más de 5. Es importante captar la atención del auditorio de alguna manera. Esto puede hacerse con alguna imagen fuerte, eso puede hacerse con alguna pregunta o tirando algún tema. Un repaso de temas que hayamos visto antes, como para hacer una conexión, y una reseña de lo que vamos a hablar. Entre ellos está el tema, que es lo importante que vamos a desarrollar y cómo se va a desarrollar. Buenísimo. Y yo creo que es el momento de plantear quizás aquí firmemente, bueno, cuál es el objetivo, ¿no? ¿Qué es lo que queremos sacar limpio de la lección de hoy? Buenísimo, espectacular. Gracias, Carlos. Bueno, en cuanto al desarrollo, ¿sí?, de la presentación, 2 o 3 cosas que tenemos que tener a mano siempre. Primero, nosotros necesitamos saber cuál es el nivel, lo dijo recién Claudio Burgat, ¿sí?, del auditorio, ¿no? Si nosotros no tenemos esa información de antemano, este es el momento. ¿Cómo? A través de las preguntas iniciales, ¿sí? Esto, por ejemplo, que hicimos, de dónde viene cada uno, por qué está haciendo el curso, ¿sí? Esto es como una forma de introducir, digamos, el tema para ver dónde nosotros estamos parados y de dónde vamos a empezar, ¿sí? Y después, durante la presentación, algunas preguntas nos llaman de seguimiento, que es importante tener en cuenta cómo vamos a decir, cómo estamos captando la atención y cómo estamos desarrollando esos 3 o 4 objetivos que nos planteamos al principio que queremos transmitir, ¿sí? Entonces, alguna pregunta de seguimiento será alguna pregunta relacionada con ese objetivo para ver si lo entendieron. Y, a ver, y ya saben que lo más importante en esto, normalmente cuando nosotros empezamos a dar charlas, sufrimos las muletillas. Todos tenemos muletillas. Hay una muletilla que es bastante molesta y bastante complicada, que el otro día la charlaba con los chicos, que es el ¿me entendés? ¿Me entendés? Entonces, como una forma, ¿qué son las muletillas? Las muletillas son los grandes adaptadores entre lo que yo estoy pensando y lo que yo estoy diciendo. ¿Ok? Entonces, cuidado con las preguntas estas de seguimiento que no sean, digamos, muletillas, como decían, ¿me entendés? Porque si nosotros vamos a tener una muletilla es mucho mejor, en vez de me entendés, decir, me expliqué. ¿Por qué? Porque la responsabilidad es mía, del expositor, de lo que yo estoy diciendo. El ¿me entendés? Suena como tonto, ¿me entendés? ¿Sí? Como diciendo, ¿ok? En todo caso, me expliqué, o sea, yo di la charla con una buena técnica y me pude explicar un poquito de eso. Bueno, a ver, Juan Cruz, ¿cómo seguiríamos con este PowerPoint? Bueno, sí, estábamos con el tema del desarrollo. Estoy medio colgado todavía. El tema del... No importa, decía, a ver, acá lo importante es empezar a hablar.
y nunca decir eso estoy medio colgado. Lo importante es Está empezar, bien. que sea, a repetir lo que estás viendo acá. En cuanto a la aplicación, ¿sí? Es importante tener hasta que enganches algo que lo tenga. Por supuesto que en una clase normal esto lo vas a haber Sí. leído, entonces vos vas a haber arrancado. En este momento lo que estamos haciendo es pura y exclusivamente pasando cada uno digamos, para aprender este ejercicio de comenzar a hablar, digamos, de romper el hielo. ¿Ok? Claudio Está Santos, bien. metele vos. Bueno, básicamente acá lo que vamos a hablar es de cómo desarrollaríamos el tema y bueno, se haría una presentación del tema, en qué se va a aplicar lo que vamos a enseñar y bueno, ver qué transiciones vamos a hacer para ir captando, que no se nos caiga la atención del auditorio, ¿no es cierto? Claudio Burgat, ¿qué es una transición para vos? Transición es cómo llevar el tema, digamos, cómo llevar la discusión a engancharla con el tema que nosotros queremos seguir tratando. ¿No? Estaría algo así. Buenísimo, perfecto. Sí, Claudio Santos. Bueno, también podemos hacer preguntas para, digamos, que no se nos caiga la atención y ver si hay un feedback de si nos están entendiendo lo que estamos explicando, que es una manera de hacer un seguimiento de cómo van entendiendo. Después, bueno, la parte ahí que dice evaluación en el desarrollo, no sé mucho cómo aplicarlo porque en realidad no los estoy evaluando, sino que los estoy explicando un tema en este momento, más que evaluándolos. Buenísima tu pregunta, Claudio. No es que los estás evaluando, pero sí estás evaluando cuánto pudiste transmitir los objetivos de lo que vos querías hacer. Esas son las preguntas. Está bien, eso lo haría a través de las preguntas que les voy haciendo. Esto es una suerte de evaluación, de pequeña evaluación, para ver cómo vamos trasladando eso, cómo están manteniendo la atención, eso es muy importante. Porque les decía, un buen expositor, cuando termina una charla y alguien le pregunta a alguno de los que estuvo en esa exposición, te voy a decir, hablamos de tal, tal y tal cosa. Y eso significa que en el desarrollo, esos 3 o 4 puntos que les dije, no elijan más de esos 3 o 4 puntos. No se puede dar una conferencia de 50 conceptos porque no van a entender nada, se van a pasar hablando al frente y aparte, después vamos a ver cómo preparar un PowerPoint y se van a dar cuenta que si nos llenamos un PowerPoint de cosas no sirve para nada, que lo importante son como esto, acá tenés 1, 2, 3, 4, 5, 6 ideas, punto, ya está. Y nosotros tenemos que desarrollarlas, y tienen que estar muy, ¿cómo se llama?, enfocada a esos objetivos. Que los alumnos, al terminar nuestra charla, nuestra conferencia, nuestro briefing, nuestra dirección, ¿sí?, sepan tal cosa y tal cosa. ¿Sí? Un poco lo que es los resúmenes intermedios sirven para un poco subrayar, remarcar en lo que realmente queremos que les quede ahí, ¿no? Perfecto, buenísimo, esa es la historia. Vos hiciste una pregunta de seguimiento, una pequeña evaluación, ¿sí? Y viste que faltó algo, entonces hacía un resumen intermedio. Bueno, muchachos, recuerden que la conferencia tiene 3 partes, introducción, desarrollo y conclusiones. Volvemos ahí, entonces volvés a, digamos, a fijar el concepto, ¿ok? Bueno. Okay. 3 tipos, técnica de discusión dirigida o lo que estábamos hablando, digamos, de una discusión en grupo, una reunión en grupo, una conferencia y una técnica de demostración o ejecución o lo que llamamos un briefing o un debriefing. ¿Por qué esto es la discusión dirigida? Porque ustedes saben que como instructores son personajes bastante requeridos en un aeroclub y en una escuela. Vos que sos instructor, ¿por qué no te armás tal cosa a la reunión? Porque tenemos que decidir tal y tal cosa y nos das una mano con esto.
Vos que sos instructor, ¿por qué no te preparás una charla sobre el coronavirus? No sé, parece que nosotros supiéramos todo, digamos, ¿sí? Entonces, de golpe vamos a estar dando en una reunión una pequeña o generando una discusión dirigida o dando una charla, una conferencia, un taller, etcétera, o dando un briefing a nuestros alumnos, ¿no? Bien, ¿qué es una discusión dirigida, una discusión en grupo? Claudio Burgat. Vamos a arrancar primero con una definición, digamos, de lo que queremos o de lo que queremos trabajar, evaluar o planificar, ¿no es cierto? O el objetivo que queremos llegar. Vamos después vamos a ir a los factores de planificación, donde vamos a tratar de organizar esa tarea que nosotros queríamos hacer, como puede ser, no sé, el sacar el planeador del hangar y ver con qué vamos a arrancar. Vamos a organizar también la lección, o sea, de qué manera la vamos a ir haciendo esa lección, o sea, de qué manera la vamos a ir sacando los conceptos principales de esa lección, como para ir teniendo en cuenta cómo seguir con el tema. Claudio, un tema, sí. Paramos. Este es un sí. PowerPoint dispositivo, prepositivo. ¿Qué significa esto? Ahí vos tenés 4 cosas. Sí. ¿Qué es lo que tenés? La definición, factores de planificación, organización, la elección y las técnicas de conducción. Técnica de conducción. Se supone que después va a haber una diapositiva de cada una de esas cosas. No es que vos te tenés que extender acá. Bien, o sea, sería leerlo y más que nada, digamos, leerlo, vamos a planificarlo. Una definición, vamos a ver qué factores hay que tener en cuenta para prepararlo, bien. Vamos a ver cómo organizamos eso y cómo conducirlo. Punto. Ya está. Entonces, vos, ¿qué es lo que estás haciendo con esto? Una pequeña introducción dentro del desarrollo. Una reseña, digamos. Principales. ¿Cuáles eran los temas principales? Técnica de discusión dirigida, conferencia y digamos, un briefing o un debrief. ¿Ok? Bien. Perfecto. Nos están quedando 9 minutos 50. Bueno, ahí está, Claudio. ¿Ves? Exacto, definición. Ahí tenés la definición. Técnica de enseñanza. Acá no es importante que tengamos la definición, sino que veamos cómo nos movemos, sobre todo cómo nos manejamos con un PowerPoint. Todo el mundo piensa y dice, voy a armar un PowerPoint, ya está la clase lista. No. Un PowerPoint es una herramienta. Es una guía nada más, claro. Es una herramienta muy buena, pero la tenemos que saber usar. Pues imagínate, volvemos para atrás. Da una definición, o querés dar una definición. Decir, bueno, y los factores de planificación vamos a tener en cuenta tal y la organización. Y después viene esto. Que vas a repetir el tema, dijo, el tipo este no la preparó. O sea, el tipo que está sentado escuchando, ¿ok? Esto lo estamos haciendo porque estamos aprendiendo todos, ¿eh? Esto no, o sea, entendemos, ¿no? Este es el lugar donde aprendemos, no es que está bien hecho, las cosas mal hechas, estamos aprendiendo todo, ¿sí? Bueno, estudiantes comparten información y experiencia, objetivo común de aprendizaje, ¿sí? Técnicas de conducción de una discusión en grupo. Sebastián, a ver qué nos puede decir de esto. Bueno, actuaríamos como moderador, manteniendo un contacto visual, bueno, y tendríamos que tener alguna técnica para hacer preguntas, obviamente. Obviamente, bueno, como se dijo anteriormente, preguntas de seguimiento, preguntas espontáneas, planeé no sé qué es. Planear es las preguntas que vas a hacer, planear seguimiento, planear preguntas espontáneas. ¿Por qué? Porque tu función de moderador es, vos tenías 3 objetivos para esa discusión en grupo, ¿sí? ¿Cómo la podés manejar? Exacto. Si vos estás viendo que tenés 3 objetivos y tenés 45 minutos, son 15 minutos por objetivo más o menos. Exacto. Ahora, vos sabés que hay un tema simple, cortito, que te va a tomar 5 minutos. Bueno, ese tema lo podés hacer al principio, tenés 40 para minutos liquidarlo rápido. Entre los otros 2. Entonces, esto es el tema. El planificar son las preguntas esas que decís, bueno, vamos cerrando, che, ¿qué pensás de lo que vimos hasta ahora? Entonces, es como para ir, ¿sí? Es tratar de ver si van captando el resto, es tratar de
cerrar por ahí, ¿viste? Uno monopoliza la palabra, entonces se lo tenés que pasar a otro, etc. Perfecto, perfecto. Sigamos. A ver, Maximiliano. Técnica de conducción a discusión en grupo. Dale, a ver qué hablarías de esto. Bien, bueno, dame un segundito. Bien, bueno, por lo que entiendo acá es nos vamos, que sí, Maximiliano, no, Gustavo, vos arrancá, a ver qué es lo que podés ir haciendo, ¿sí? Dale. Bien, bien, por lo que entiendo acá, como dijimos anteriormente, dentro de la conferencia o exposición se plantean más de un tema. Entonces, dentro de lo que sería la transición, digamos hacer un resumen, o sea, después de la discusión, después de discutir el punto principal, perdón chicos, estoy con la guitarra a pleno. Sí, está bien. No entiendo el concepto por ahí de discusión fuera del camino, no sé qué sería eso. ¿Estás en una discusión en grupo y se te fue del camino? Se te fue, o sea, vos querías tal Perfecto. Y empezaron a hablar de cualquier otra cosa y vos viste que un tipo te monopolizó la reunión. Sí. Tienes que hacer alguna transición para decir, muchachos, vamos a tal cosa, retorno. Volvemos a tal tema, claro. Bueno, después... Era tal, ¿ok? ¿Cómo? Se entrecortó. ¿Se cortó? Sí, se entrecortó lo último que me habías dicho. No. La transición. O sea, ¿cómo bien, ok. de una persona que se va o que la discusión se fue del punto principal que queríamos y cómo la traemos de vuelta, cómo hacemos la transición para volver al tema, ¿ok? ¿Cuándo intervenir? Bien. Cuando hay una pausa Bien. larga, ¿viste? Cuando todos entran a mirar y como dicen, ¿de qué carajo hablamos ahora? Perfecto, perfecto. Y ahí es cuando uno debería por ahí formular la pregunta de si entienden el concepto o si se perdieron en algún punto, porque si está la pausa larga es porque no captaron o no están entendiendo. Y a partir de ahí, bueno, se corrigen los errores y corrigiendo esto se sale del camino y creo que vuelve a lo que estábamos hablando, queríamos exponer. Exactamente, buenísimo. Bien. A ver, Sebastián, Sí. ¿cómo tratamos acá a los retraídos y guarda con el tema de la sensibilidad? ¿Qué es lo que te parece en esto, no? Bueno, por lo que veo acá, siempre el que está retrasado te va a preguntar, te repita la pregunta. Pero acá es retraído. ¿Cómo? ¿Que es retraído o no retrasado? Retraído es alguien que no interviene en la discusión, ¿ok? Sí. Entonces, vos ves que hay un grupo de 6, hay 3 o 4 que están hablando bastante, ¿sí? Y hay uno Sí. que, entonces, repetir la pregunta es una técnica, decir, che, muchachos, ¿se acuerdan tal cosa? Y lo mirás, ¿sí? Ok. Esa persona que está retraída, ¿sí? Bien, sí, lo estaba interpretando al revés. Tu silencio, ¿por qué? ¿Por qué viene esta historia? O distribuir respuestas, decir, bueno, a ver, te escucho a vos o te pregunto, un poco lo que estamos haciendo ahora, ¿ok? Me están quedando 3 minutos. Cuando termine, nos tomamos 5 minutos y a los 5 minutos les vuelvo a pasar como recién, ¿ok? El ID y ¿cómo se llama? Y la contraseña, ¿ok? Bueno. Tratar sensibilidad importante, no permitir el sarcasmo, la burla, ¿sí? En este tipo de cosas. Dar ejemplo, esto también es importante. Bueno, vamos a la conferencia, que normalmente es lo que más hacemos, porque muchas veces damos charlas, damos talleres, damos etcétera, etcétera, y bueno, tenemos que tener en cuenta algunas cositas en una conferencia, ¿ok? 2 minutos 20 me quedan. Si se corta, les vuelvo a repetir. 5 minutos después les va a llegar la nueva contraseña. Bueno, ¿qué es la conferencia? Acá, tipo de conferencia, cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas, ¿sí?
técnicas para dictar una conferencia. ¿Sí? ¿Qué es la conferencia? ¿Sí? Gustavo, ¿qué era una conferencia? Sí, bueno, para desarrollar un poco lo que es conferencia, creo que un poco cuando damos clases es una de las trampas en las que podemos caer, sobre todo en un inicio, ¿no? Donde preparamos muy bien un tema, tal vez lo tenemos bastante conocido, y empezamos a hablar. Y hablamos y nos olvidamos que tenemos ahí un alumnado. Entonces, es un emisor que somos nosotros, un receptor que no conocemos, digamos, cuál es la capacidad de ese receptor que está teniendo en ese momento de adquirir ese conocimiento que nosotros queremos transmitir. Una conferencia, si la disponemos así, como que queremos hacer un formato de conferencia, puede ser una opción loable, pero tiene que ir acorde de un objetivo. Por ejemplo, pensando en un ejemplo, podría ser un ministro cuando da una conferencia, él tiene algo que transmitir, pero por una cuestión estratégica, política, la que sea, él simplemente quiere transmitir algo que va a decir. Se Y está por... no acepta preguntas, ¿no? Perfecto, bien, buenísimo. En definitiva, recordá que también es importante muy bien lo que hablaste, muy bien, ¿sí? Como decía sección 1, la guitarra, espectacular. Ahora, esto que estamos, es pensar que el asistente está leyendo tu PowerPoint. O sea, vos en algún momento tenés que hablar de que en una técnica de instrucción